Buenas noches, mi nombre es Andrea Hernández. Actualmente, debido a toda la situación que se ha presentado a nivel mundial y en el país, me encuentro laborando en mi casa, trabajo pues a través de home office y tomando todas las medidas de precaución necesarias, saliendo solo cuando es completamente necesario, tomando pues, todas las precauciones. El día de hoy expondré junto con mi compañero Daniel Gómez y Henry López el estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción del contrato de concesión número 0635A73. Buenas noches, mi nombre es Daniel Gómez. En cuanto a la pandemia, en estos momentos me encuentro trabajando desde teletrabajo mediante Teams y correo electrónico. El proyecto consiste en adelantar la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, gravas y arena, para la cual se requiere realizar el respectivo EIA, identificación, evaluación, dimensionamiento de las problemáticas de impactos causados por este proyecto. En cuanto a este proyecto, sus beneficios son satisfacción de la demanda de materias primas necesarias para la industria de la construcción, también generación de empleos directos e indirectos para los habitantes de la región. En cuanto a sus objetivos principales son efectuar el diagnóstico del estado actual del sistema ambiental del área de influencia directa del proyecto, caracterizar el sistema ambiental del área adyacente al proyecto, identificar los impactos de carácter positivo y negativo, recolectando y ejecutando del proyecto. En cuanto a su marco legal, la Constitución Política de Colombia establece que es deber del Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos para garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho de todas las personas que tienen de gozar de un ambiente sano. El proyecto abarca la Ley 99 de 1993 en la autorización ambiental, el decreto 1753 de 1994 en alcances de estudios de impacto ambiental, el decreto 948 de 1995 en la protección de calidad del aire, decreto 1220 del 2005 en licencias ambientales, decreto 2820 de 2010 la metodología de estudio de impacto ambiental y el decreto 2655 de 2018 actividad minera por el objeto del proyecto. En cuanto a la descripción general del proyecto, esta es el área donde se proyecta la explotación de materiales de construcción, se encuentra localizada en la vereda Chaguala Afuera, municipio de Coelho, en límites con el municipio de Espinal y San Luis, departamento del Tolima, lo cual comprende una extensión de 71 hectáreas, 3.120 metros cuadrados. En cuanto a las características generales y condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, entonces en el área de influencia directa, en el medio abiótico, se determina la calidad del aire, climatología, hidrografía e hidrología, suelo, geología del área, geología del depósito, geología estructural, geotecnia, cálculo de reservas, geomorfología y relieve, análisis de laboratorio. Todos estos aspectos se tienen que tener muy en cuenta en la elaboración del proyecto. En cuanto al medio biótico, se establecen ecosistemas terrestres, de los cuales en la flora se encuentra el balso, bilibel, carbonela, carbonillo, caucho, chicalo, chipuelo, guasimo, guamo, igua, mulato o payandé. En cuanto a la fauna, se encuentran reptiles, iguanas y culebras cazadoras, aves como perdiz, tórtola, perico, también insectos como hormigas, arrietes, grillos y también peces como la cucha. En cuanto también en las características generales y condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, se tienen que tener en cuenta los recursos genéricos, los aspectos arqueológicos, características socioeconómicas, uso del suelo, el impacto que va a tener sobre la población y la infraestructura la cual se va a implementar y va a afectar el terreno. En cuanto a la demanda de uso, aprovechamiento y o afectación de los recursos naturales, también se tiene que tener en cuenta los vertimientos que sean de tipo vertimientos líquidos, vertimientos sólidos o vertimientos gaseosos. También la operación de cauces, aprovechamiento forestal. También el manejo y disposición final de los residuos y sobrantes de la excavación. Dadas las características geológicas del depósito, no se generan estériles en los procesos de desarrollo, preparación y explotación de los materiales. En la descripción detallada del proyecto, con base en los resultados de los trabajos de explotación realizados, se delimitarán 4 sectores de explotación localizados a lo largo del cauce del río Coelho, con una extensión de 21.287.58 metros cuadrados. El método de sistema de explotación. El sistema de explotación proyectado es el cielo abierto por el método de celdas y fajas intercaladas, formado
formando cuadrículas de dimensiones variadas. También se van a realizar una serie de actividades de operación minera, como los labores de acceso a desarrollo, labores de preparación, labores de arranque de explotación o labores de auxilio y complementarios. En la zonificación ambiental, la zona de conservación ambiental en rondas hídricas, zona de protección de rondas hídricas de 30 metros a lado de las márgenes de quebradas y drenajes. También se va a tener en cuenta una zona de producción económica baja, áreas de producción agropecuaria baja y salvopastoral. Zona de protección de infraestructura pública, donde se encuentra, pasa un puente sobre el río Coelho y la vía Ibagué-Espinar. Zona de riesgo natural de inundación y también se va a tener en cuenta la zona de riesgo natural por deslizamientos. Identificación, caracterización, dimensionamiento y evaluación de impactos ambientales. La evaluación ambiental confronta el proyecto con el ambiente y a través de un ejercicio analítico y sistemático identifica y describe los efectos e impactos previsibles, ponderando de esta manera la interacción entre las distintas actividades y susceptibilidades del proyecto y los componentes y elementos ambientales influidos. Los impactos varían en su intensidad, magnitud, duración y otros atributos relevantes, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad y con la condición actual del comportamiento o elementos afectados. A su vez, pueden ser favorables o desfavorables. Los efectos ambientales sin proyecto. De acuerdo con la descripción de las características ambientales que se expusieron anteriormente, eh, ninguna parte de los ecosistemas se va a ver afectada sin la implementación del proyecto. Va a seguir siendo en su estado actual y conciso. Ninguna afectación biológica ni paisajística en ningún sentido. En cuanto a los efectos ambientales con el proyecto, se va a tener un enfoque y metodología de la identificación y evaluación ambiental del proyecto. Se va a hacer una predicción de los impactos, una identificación y evaluación de los impactos. La matriz causa-efecto en la que se relacionan las actividades generadas de impacto con los factores ambientales susceptibles a la afectación. También una descripción del impacto y conformación de la matriz de evaluación. La identificación, caracterización, dimensionamiento y evaluación de impactos ambientales. Los efectos ambientales con proyecto están enfocados a la metodología de la identificación y evaluación del proyecto. Asimismo, el resultado de la evaluación del impacto ambiental del proyecto. Algunas condiciones que se tienen en cuenta durante el desarrollo y operación del proyecto son la geomorfología, los suelos y el agua. También tenemos otros aspectos en cuenta como el aire y ruido, la flora, la fauna, el paisaje, el aspecto socioeconómico también es tenido en cuenta. El plan de manejo ambiental es un estudio que concede particular atención a la formulación del PMA, reflejada en la cuidadosa atención a todos los impactos previsibles del proyecto sobre el ambiente y en la detallada y ordenada especificación de las medidas recomendadas para su prevención, control, mitigación, rehabilitación, restauración y compensación. Y de igual manera, en la verificación del cumplimiento y efectividad de estas medidas mediante un programa de monitoreo y seguimiento. Obras de control de aguas residuales domésticas tiene ciertas características. Los objetivos y la descripción: instalar una batería sanitaria portátil de tal manera que esté permitida la acción efectiva de la depuración de las aguas residuales, evitando así la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Los efectos a mitigar son la disminución de la calidad de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación de los suelos, el deterioro de las condiciones de salubridad de los trabajadores, y causas de los efectos es que las aguas residuales provenientes de la batería sanitaria por la utilización de esta por parte del personal administrativo, operativos y visitantes. Las medidas de mitigación: se le efectuará el mantenimiento adecuado, el que corresponda. Obras de control de aguas de escorrentía. Se trata de evitar que las aguas de escorrentía causen erosión sobre las zonas adecuadas para la diferente infraestructura y evitar el arrastre de materiales, conduciéndolas adecuadamente a través de cunetas perimetrales construidas en tierra. Esto con el fin de evitar la erosión del material removido y acumulado, contaminación por sedimentación de los drenajes naturales, deterioro del paisaje. Las labores de adecuación de las zonas de las diferentes infraestructuras dejan al descubierto los suelos y materiales estériles sobre los cuales pueden actuar las aguas lluvias en épocas de invierno. Esto se hace con el fin de contrarrestar los efectos señalados. En total se construirán 51 metros lineales de cunetas perimetrales.
en tierra de forma trapezoidal. Manejo de basuras y residuos domésticos sólidos y líquidos en general. Para el manejo de residuos sólidos, como las basuras, provenientes de las labores de explotación y en las zonas de operación, se instalan canecas, recolectoras o un punto ecológico distribuidos en las diferentes áreas de los sectores de operación y del campamento, donde se dispondrán previo reciclaje de los residuos inorgánicos. Esto con el fin de evitar la contaminación de áreas aledañas, contaminación de aguas subterráneas y superficiales, alteración de la salud de los trabajadores y el deterioro del paisaje, ya que los diferentes procesos que se adelantarán en desarrollo del proyecto generan residuos sólidos que al no disponerse adecuadamente producen los efectos anteriormente señalados. Las medidas para mitigar esto es cumplir con el manejo integral de los residuos y así se debe ejecutar el siguiente procedimiento: clasificar y reducir en la fuente, recolectar y almacenar temporalmente y la disposición final, reutilización, reciclaje y o tratamiento. La adecuación de las vías de acceso y elaboración de obras civiles complementarias. Al área minera se llega por carreteables que conduce a los diferentes predios que comprende el título minero con una longitud total de 425 metros, los cuales solamente requieren la nivelación de la calzada y mantenimiento de sus obras de arte, entre ellas cunetas. Esto con el fin de evitar o bajar la probabilidad de accidentes en el transporte de materiales, la formación de surcos por efecto de aguas de escorrentía y el deterioro de las vías de acceso, ya que el tránsito de maquinaria para operación minera y el transporte de materiales y las aguas lluvias pueden ocasionar los efectos anteriormente señalados sobre las vías internas de acceso. Asimismo, se adecuarán en total 425 metros de vía para comunicar con los diferentes sectores a explotar, el mantenimiento de la red vial y obras complementarias. Esto se trata de dar mantenimiento a las vías de acceso o a los frentes de explotación y a sus obras complementarias. Esto con el fin de evitar emisión de sólidos particulares a la atmósfera, incremento de niveles de ruido, emisión de gases, deterioro de la calidad de salubridad, probabilidad de accidente en el transporte, formación de surcos por efecto de aguas descorrentías, ya que las causas que pueden originar los efectos están relacionadas con el flujo vehicular correspondiente al transporte de insumos requeridos y las aguas lluvias que puedan deteriorarla. Las medidas para mitigar esto es que en los tramos de vías adecuadas se efectuará el mantenimiento pertinente, consistente en nivelación y limpieza de cunetas. La reforestación con especies nativas. Se proyecta realizar la reforestación del tipo protector a manera de medida compensatoria sobre una zona de 2 hectáreas localizada sobre las márgenes del río Coelho, de tal manera que permita la recuperación y el mejoramiento de las condiciones fisiobióticas del ecosistema en cada una de las etapas del proyecto. Esto con el fin de evitar la degradación del paisaje y la erosión eólica e hídrica, ya que las diferentes actividades alentadas en la explotación, al igual que las adecuaciones por el montaje de la infraestructura necesaria, originan los efectos anteriormente relacionados o expuestos. Para la reforestación de esta zona se recomienda especies de fácil consecución, de buena adaptación a las condiciones edafológicas del área y que se tenga conocimiento de su silvicultura. Con base en esto, los parámetros que se tienen como especies adecuadas, gradúa, payende y o guas. Las medidas a tomar en el proceso de extracción del material, con esto se pretende darle un manejo adecuado al material estéril que pueda resultar de las pérdidas de explotación y en la adecuación de la infraestructura, esto con el fin de evitar el impacto visual por la explotación de materiales, la degradación del paisaje, la erosión eólica e hídrica y fenómenos de subsidencia, ya que las diferentes actividades inherentes a la preparación y adecuación dan lugar al retiro del material estéril y del suelo, dando lugar a los efectos anteriormente señalados. Esto con el fin de darle un manejo al material estéril que pueda resultar para ser utilizado en el mantenimiento de las vías de acceso, donde se dispondrá de manera de recebo. Bueno, en cuanto a las obras para el manejo de combustibles y lubricantes de la maquinaria y equipo a emplear, pues por eso se pretende evitar la contaminación de las aguas superficiales, el paisaje por la manipulación de los combustibles y lubricantes. Asimismo, lo que se pretende mitigar pues es la contaminación de los drenajes naturales, el deterioro del paisaje y la contaminación de los suelos. El tiempo y momento de ejecución de esta actividad, previo a la explotación, se efectuarán las adecuaciones para la ubicación de la maquinaria
y el costo de esta actividad está alrededor de los 5.459.100. El seguimiento y control de esas actividades se llevarán a cabo mensualmente. Bueno, continuando con la descripción de las acciones del Plan de Manejo Ambiental, soy Henry López, oficial del Ejército, y en este momento pues me encuentro desarrollando mi actividad laboral en pro del abastecimiento y suministro de las unidades de primera línea que se encuentran en atención a la emergencia del COVID-19. Bueno, continuando con las acciones, entonces vemos la vinculación al desarrollo regional. Entonces, sencillamente aquí lo que hay es una coordinación con el gobierno municipal para tratar de realizar obras que beneficien a las comunidades que se encuentran en la zona de desarrollo de la actividad minera. Para esta situación, pues se van a hacer unas acciones o unas actividades como es el mejoramiento de sus vías, como también la dotación de los puestos de salud, de los centros de educación y el mejoramiento de las áreas de recreación y deporte. Para esta situación, anualmente se van a destinar 1.500 millones de pesos como recurso para que se hagan esta serie de actividades. Contará con un seguimiento semestral y pues eso estará a cargo del titular de la licencia. Las medidas de higiene y seguridad minera, aquí lo que se busca es que adicionar a la inscripción que tienen los trabajadores a salud, pues igualmente también haya, digamos que unos adicionales que obviamente se tienen que dar por el desarrollo de la actividad minera. Entonces, para esta situación, lo que se va a hacer es dotar al personal con elementos de protección de seguridad industrial, perdón, y que estos elementos pues están de acuerdo a la normatividad vigente sobre higiene y seguridad minera que está en el decreto 1335 de 1987. Para esta situación pues habrá unos costos de entrada que serán para el primer año de 7.839.000 pesos, que es para dotar el personal, y anualmente pues irá haciendo la renovación de este material. Se hará un seguimiento semestral y pues la responsabilidad pues está a cargo del titular de la licencia ambiental. También va a desarrollarse un plan de contingencia. Este plan de contingencia, que lo que busca propiamente es darle herramientas o proporcionar al personal las bases para la toma de decisiones, con el fin de entender de una manera efectiva todos los riesgos que se pueden derivar propiamente de la actividad de explotación minera. Entonces, para esta situación, pues lo que se busca es verificar zonas, como por ejemplo la determinación de las áreas sensibles. También hay un alcance más importante, bueno, hay un alcance grande en el plan de contingencia que trata de hacer un análisis de riesgos, trata también de determinar los procedimientos operativos a utilizar en un caso de emergencia. ¿Quién debe ser el responsable de la contingencia o el plan de contingencia? Preparar el personal y tener el equipo necesario, la información sobre el apoyo logístico y técnico y los costos del plan. Entonces, aquí en la determinación de las áreas sensibles, pues acá pues la más importante, o bueno, hay varias, pero pues se encuentra como la extracción de materiales, el acuapic carga de materiales y el mal uso de herramientas. Entonces aquí también se tiene que entrar a analizar los riesgos. Un riesgo que es muy notorio es la situación del manejo de químicos, y en esa situación pues obviamente al comienzo va a haber inconvenientes por la falta de pericia y de conocimiento del personal. El proceso operativo en un plan, cómo se desarrolla el plan de contingencia. Sencillamente el administrador de la mina, cuando pasa un evento, pues le informa al titular de la licencia y pues y a la interventoría, y allí comienza a hacerse el análisis si hay que activar el plan de contingencia. Estos son los costos totales del plan de manejo ambiental por cada uno de los programas. Ahí lo podemos ver. Y los costos totales para el plan de manejo ambiental están por alrededor de los 17.767.000 pesos. El cronograma de ejecución del plan de manejo ambiental, pero lo podemos ver, hay unas fechas de corto plazo, hay otras de largo plazo. Normalmente las de corto plazo son aquellas que tienen que ver propiamente con construcción, y ya su mantenimiento, pues eso irá durante el tiempo a través, o durará lo que tenga vigencia el proyecto. También se va a realizar el monitoreo y seguimiento ambiental del agua. Recordemos que pues hay unos riesgos correspondientes al escurrimiento digamos, de partículas o de material contaminado. Entonces pues se tiene que hacer el seguimiento y el monitoreo de los cuerpos de agua. Eso son digamos que la frecuencia y el monitoreo que se va a realizar en todos los recursos hídricos, atmosféricos, de suelo, vegetación, paisaje y social. Entonces pues todo lo que tiene que ver con los primeros
pues va a ser trimestral, o sea, que tiene que ser más continuo. Ya el social, pues como hay bastante contacto con la parte, con la población civil, pues obviamente sería de manera semestral. La interventoría ambiental aquí, pues sencillamente es el trabajo de la interventoría es obviamente que se ejecute el plan de manejo ambiental en su totalidad. Otra actividad importante es que presente el informe semestral a Cortolima, que es la que concede la licencia ambiental, para que se vea que realmente se está desarrollando y se está ejecutando el plan de manejo ambiental. La información económica del proyecto, pues hablamos de que los costos de inversión están alrededor de los 263 millones de pesos. El plan de manejo ambiental que lo vimos está por alrededor de los 17 millones y el costo de operación está por los 59.237.900.000 para ser exactos. Las conclusiones. Bueno, pues según los estudios realizados al proyecto de explotación de materiales, pues vemos que es relativamente viable siempre y cuando se tenga en cuenta todas las medidas ambientales que se están proponiendo en el presente plan. Y hay que tener que este plan de manejo ambiental cumple con toda la normatividad vigente, o sea que es conducente, tiene trazabilidad. Las recomendaciones, primero que todo, es que el titular o el beneficiario de la licencia ambiental debe tener pleno conocimiento de lo que está estipulado en este estudio de impacto ambiental, o sea, lo debe conocer, si lo hablamos coloquialmente, al derecho y al revés, para que él pueda también, pues, obviamente tener un conocimiento y poder intervenir en algún momento determinado. Y aquí lo más importante, que debe haber un estricto cumplimiento de los programas de seguimiento y monitoreo ambiental por parte de él en la interventoría. Pues obviamente es la parte más importante, valga la redundancia, para vigilar y que realmente se pueda ejecutar el plan de manejo ambiental en su totalidad y que eso permita que realmente el proyecto sea sostenible, sea amigable y que no vaya a tener inconvenientes y se presente el riesgo social o un riesgo jurídico o económico. Bueno, estas son las referencias. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. Quedamos pendientes de cualquier pregunta.